Leslie Newbegin era un misionario en India por muchos años. Cuando los locales le preguntaban qué de Newbegin, ellos decían es que él aprendió nuestro lenguaje. Él no estaba lleno de sí mismo y participaba en nuestra vida diaria juntos. Eso en sí mismo es bueno para instrucción, pero también gente de afuera de la iglesia le preguntaba a Newbegin, ¿cómo va la iglesia? Y él se frustraba a la pregunta y le decía, él se frustraba porque quería darles una respuesta teológica a las personas que preguntaban. Así que la siguiente persona que él preguntó, él les respondió con una cara sobria, Jesús se levantó de los muertos, así que no hay pregunta para eso, no hay espacio para esa pregunta. Porque uno no puede ser pesimista o optimista, uno debe ser creyente o no creyente. Yo no sé qué yo le respondería si él me hace esta pregunta a mí. La idea no es que nos convirtamos apáticos, pero el hecho de que la historia final está ya escrita, esto nos da una alegría que nos ayuda a tener victoria en todas las situaciones. Hoy vamos a hablar del ministerio de reconciliación, del llamado de Dios a ser agentes de reconciliación. Lo importante de esto es que es el llamado de Dios, no es nuestra idea. Él fue el que lo escribió y Él es el que nos comisiona. Este ministerio de reconciliación es universal para todos los cristianos. Segunda de Corintios 5 lo hace claro. No es solo para aquellos que tienen una mente social, lo que sea que eso signifique. Entonces, ¿qué es este ministerio de reconciliación? ¿Cómo lo definimos? En Mosaic siempre hablamos sobre la reconciliación como algo que no es un programa, sino una invitación a un viaje en el contexto de una historia más grande, la historia de la Biblia. Hace más de 2000 años, un ángel se le apareció a los pastores y les proclamó, les traigo las nuevas del Evangelio para todas las personas. De ese momento, Dios cruzó la barrera entre el cielo y la tierra y cruzó todas las demás barreras éticas, de género, socioeconómicas, y su propósito, ese glorioso propósito único, pero con muchas facetas, es lo que nosotros llamamos el Evangelio de Jesucristo. No tiene comparación en su belleza y su poder. Esa es la razón por la que estamos acá en este cuarto. Esa es la razón por la que estamos hoy estudiando en una institución en la que su moto es hemos sido confiados con el Evangelio. ¿Cómo debemos vivir entonces? Es la pregunta. Mi punto es que la reconciliación o el ministerio de reconciliación propone un marco lo suficientemente grande que nos ayuda a entender el Evangelio y el trabajo de Cristo. Nuestro tiempo es corto, así que solo vamos a mostrar un marco de cómo entender esto. 4 propósitos vamos a conversar. Lo que Él alcanzó y lo que significa para nosotros como una comunidad en Trinity Evangelical Divinity School. Es interesante buscar estas afirmaciones de propósito que dio Jesús, donde dice, yo vine por este propósito. Vamos a explorar 4 de estas afirmaciones que hace Cristo. Y esto nos da una imagen completa de lo que significa el Evangelio. El primer movimiento comienza en Marcos. Dice, el Hijo del Hombre no vino a servir, sino para ser servido y para dar su vida como
rescate de muchos. Digamos acá que no hay nada mayor que la salvación, el hecho de que hemos sido redimidos, justificados, santificados, glorificados en el trabajo de la cruz y en lo que Jesús alcanzó por nosotros. No hay nada como eso. ¿Ustedes recuerdan ese momento cuando primero fueron salvos? ¿Recuerdan ese momento donde sintieron ese toque del amor de Jesús? ¿Se imaginan? ¿Cuál sería su respuesta? Esa gratitud, esa imaginación de, oh Dios, tú me puedes amar a mí. ¿Dónde estaría yo sin el amor de Dios en Cristo Jesús? Esta gratitud es el comienzo de nuestra respuesta al Señor en nuestra vida cristiana. Es la gratitud lo que nos motiva a servir en el ministerio. Debo pausar acá porque eso tiene que ser dicho en este cuarto, que hay muchas motivaciones para hacer ministerio. Hay muy buenas motivaciones para ministerio. Algunos de nosotros hemos visto sufrimiento, incluso lo hemos experimentado, y eso es una gran motivación cuando vemos que las cosas no son como deben ser. Pero les prometo que eso no te mantiene, ese sentimiento te puede consumir. La única cosa que te puede sostener, la única motivación que vale la pena, que te va a sostener, es la gratitud por el amor de Dios que fue expresado en Jesús. Algunos de ustedes pensarán que esto es elemental, pero yo espero que ustedes consideren tener un diario de gratitud, algún lugar donde mantener un récord de las cosas que están agradecidas. Los científicos nos han demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad de recibir gozo a través de la gratitud. Y eso nos ayuda a estar más conectados a Dios y a los otros. Así que mientras practicamos gratitud, nuestra mente cambia, nuestro cerebro cambia. Uno de mis amigos me dijo, sí, eso es lo que dice Filipenses, ¿cierto? Y eso es cierto. Está interesante que los estudios sobre el cerebro humano se basan o confirman lo que ya dice la Biblia. Nos dice Filipenses que todo lo que necesitamos que lo presentemos a Dios con agradecimiento. Esto nos lleva a nuestro segundo propósito, al segundo propósito de Jesús. Él vino a crear una nueva humanidad de las dos. Esto es muy profundo, es bien poderoso. Su propósito fue crear una nueva humanidad. Él explicó a sus discípulos que el mundo va a ver el Evangelio a través de la unidad visible de la iglesia. Cuando uno lee la oración de Juan 17, se conecta allí, la unidad y el evangelismo están juntos. Y por un momento yo pensé, quizás alguno me va a acusar a mí de ideas liberales, que la búsqueda de la unidad de la iglesia tiene ideas evangelísticas. Entonces fui a investigar y conseguí a una persona no liberal en su comentario sobre el libro de John. Y estaba cierto, la unidad y evangelismo son formas visibles al mundo del testimonio del Señor y de cómo va a ver el mundo el hecho de que Dios ha enviado a su Hijo. Lógicamente, sin embargo, esto nos presenta un gran problema a nosotros acá en Estados Unidos. He hablado sobre New Beginning al principio y él dijo esto: la falta de unidad de la iglesia es una muestra de la falta del poder del evangelio. ¿Cómo puede ser esto? Porque predicamos un evangelio que muestra el poder de Dios para reconciliar a un pecador con el Dios más santo, pero no puede reconciliarse entre sí mismo, entre la iglesia. Al hacer esto, cortamos a Dios desde el principio.
Y esto se acerca a nosotros acá, que predicamos el Evangelio, que muchas veces predicamos las buenas nuevas, pero no podemos perdonar a aquellos que están cerca de nosotros, a nuestra familia, por ejemplo. Pero en el lado positivo es que cuando creamos una nueva humanidad, podemos crear espacios como este donde podemos crecer juntos y donde podemos demostrar esa unidad visible. Muchas veces hemos tenido visitantes que vienen a Mosaico. Y el año pasado un visitante vino y dijo, por ejemplo, que este espacio estaba lleno de gracia y de hospitalidad. Él dijo, yo he visitado otros lugares donde se ha conversado sobre los temas que ustedes abordan, pero es prácticamente una competencia de gritos, la gente no se escucha. ¿Cómo puede ser que en este espacio la gente se escuche con amor y con gracia, incluso a veces con corrección? Yo creo que esto es un testimonio de Dios y un testimonio de la forma en la que ustedes se someten al Señor, que ustedes buscan el bien del otro por encima del propio y hablan para servir. Eso es un regalo y quiero decirlo, quiero destacarlo acá en este lugar. Porque muchas personas se gradúan y no se dan cuenta del el gran espacio que tenemos acá hasta que van al mundo y enfrentan otras circunstancias. No tengo tiempo para hablar del tema de reconciliación racial, pero lo pueden hacer en las preguntas al final. El tercer propósito de Jesús decía, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Esto se puede interpretar de muchas formas, pero en la forma más básica se puede interpretar como que internamente nosotros crecemos holísticamente en la forma en la que Dios está con nosotros. Al final de este semestre, Sarah Shin vendrá a darnos algunas reflexiones sobre cómo redimir nuestro viaje étnico y reconciliarnos con nosotros mismos, que es una parte de la santificación. Cuando aceptamos quiénes somos, para que podamos traer todo nuestro ser a la conversación de la reconciliación. Yo experimenté esto este verano y encontré una gran sanidad sobre mi identidad como hombre. Mi confesión para ti es que siempre he estado un poco incómodo en los retiros de hombres en la iglesia. Siempre tenía esta idea en mi cabeza de que yo era débil, de que no era un hombre, de que no era un hombre real, que era débil. Así que cuando estoy alrededor de otros hombres fuertes, yo siempre trataba de esconderme al final me sentía intimidado. Por eso los retiros de hombres siempre me sentía muy distanciado. Pero yo sabía que esa era una parte de mí que necesitaba sanidad. Y el tipo de hombres que me intimida más son aquellos que son bien grandes, porque yo soy un poco flaquito. No importa cuáles son los esfuerzos de mi hermosa esposa de tratar de darme la mejor comida y de alimentarme. De hecho, quiero decir que estoy muy agradecido de tener a esta hermosa esposa. Te amo. Pero ustedes saben, yo soy flaquito, entonces bueno, los hombres grandes son los que me intimidaban, especialmente si tienen una barba grande o tatuajes en todo el cuerpo. Entonces yo fui a Texas por este retiro de sanidad de hombres. Y los primeros hombres que me saludaron fueron exactamente como la descripción que les acabo de dar. Y ahora todas mis inseguridades comenzaron a crecer. Pero lo que pasó en ese lugar es que ellos no tenían una sola dimensión de ver a los hombres. Ellos entendían mi sensibilidad, eran capaces de decir la importancia de tener compasión, de ser todo lo que Jesús ha dicho que un hombre debe ser. Y esto es lo más interesante, estos hombres de los que yo estaba más intimidados fueron los que comenzaron a llamar y a declarar fortaleza en mí.
fueron los que vieron más allá de mis inseguridades. Lo que pasó en ese tiempo fue que hubo sanidad sobre mi propia identidad. Mi aceptación creció tanto. He visto el crecimiento en libertad que ha venido como resultado de ese retiro. Mi oración en este año es que muchos de nosotros tenemos esos pensamientos negativos sobre nuestro género, sobre la raza, sobre cosas que nos han pasado, sobre dónde crecimos. Todos tenemos estos guiones negativos en nuestra mente. Y mi oración es que Dios interrumpa esas narraciones negativas y las pueda reemplazar con la verdad de que tú eres amado, de que eres valorado, de que eres visto y de que eres conocido en este espacio. Y como mencioné en el retiro, Dios nos usa a nosotros para facilitar esta sanidad. Así que mientras seguimos caminando en este proceso, es mi oración que consigamos vida abundantemente como individuos y como comunidad. Quiero movernos ahora al cuarto punto, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. La razón por la que el Hijo del Hombre apareció fue para destruir el trabajo del enemigo. No hay mejor propósito que ese. La razón por la que Él vino fue para destruir los trabajos de Satanás. Porque Cristo vino a reconciliar todas las cosas. Podemos conocer ahora el final de nuestra historia. Cuando vamos al final de la Escritura, podemos ver cuál es el final de nuestra historia. Todas las cosas vienen a sujeción a Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Lo que me molesta de este ministerio es que muchas veces los cristianos están en la defensa. Estamos reaccionando. Queremos responder de lo que está pasando. Cuando la verdad es que nosotros somos el equipo ofensivo. Nosotros somos los que conocemos el final. Y se nos ha dado la autoridad de proclamar el Evangelio en toda su majestad. Yo sé que la batalla espiritual es real. Mi esposo y yo escuchamos a este predicador que dice, yo vivo sin ser impresionado por el enemigo. Sabemos que es cierto. Por eso nos dice Efesios que nos vistamos con la armadura, pero no le vamos a dar poder que Él no tiene. No vamos a ceder al miedo y estamos en pie con Dios, victorioso. Y ahí es donde viene nuestra confianza. Mientras estamos en este viaje juntos y ven los temas que vamos a tratar, hay muchos trabajos del enemigo, obras del enemigo que deben ser destruidas. Muchas veces es difícil entender cómo estar de pie, enfrentar esto. Hay uno que sobresale a todas y voy a llegar a ese en un momento. Pero hay tres cosas de la Escritura que quiero destacar antes. La primera es que tenemos confrontación directa. La segunda es oración. Como Dr. Cha siempre lo dice, la oración es una rebelión contra el status quo. No tenemos que aceptar el mundo como está. La oración es la forma en la que cambiamos cosas en el mundo. Y la tercera forma es cuando creamos una comunidad que intencionalmente muestra que los ídolos de este mundo no tienen poder en nuestras vidas. Y entonces indirectamente nosotros invitamos a gente a vivir una vida distinta. Para mí el ídolo que ideológicamente sobresalta sobre los demás es la ideología de la supremacía blanca. La supremacía blanca se ha infiltrado en cada institución, incluyendo nuestro gobierno, nuestras escuelas, nuestras iglesias e incluso los seminarios. Ha corrompido nuestras mentes, nuestros corazones, de forma consciente e inconsciente. La tierra en la que nos estamos parados ahora ha sido moldeada por la supremacía blanca en esta zona de la costa norte de Chicago. ¿Cómo se ve para nosotros responder a esto? ¿Qué significa para nosotros
estar en la autoridad de Cristo, con el celo de los reformadores como Josías. Tenemos que derribar el ídolo de la supremacía blanca. Tiene que ser llamado y renunciado en cada aspecto de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Todo al mismo tiempo que no convertimos a la gente blanca en demonios. Hay que exponer esta ideología y trabajar juntos, sobre todo si queremos crear una comunidad multiétnica. Es clave que no convirtamos en el enemigo a aquellos que tenemos un color de piel más claro, aquellos que no tenemos melanina en nuestra piel, porque la gente blanca, nosotros no debemos odiarnos a nosotros mismos igualmente, sino que más bien debemos trabajar y someternos y colaborar con gente de otras razas. Tenemos la oportunidad acá y podemos hacerlo juntos. Al final del día, cualquier brecha entre lo que es y lo que debería ser, necesitan cristianos que estén allí en el camino para que podamos cumplir lo que dice la palabra, que sea tu propósito acá en la tierra. Cada área en la que vemos que hay una brecha, nosotros tenemos que estar trabajando y orando. Cuando vemos este marco, que existe una reconciliación con Dios, es que podemos nosotros proclamar el mensaje de Cristo. Por la reconciliación que tenemos con Dios, podemos demostrar la nueva familia que somos. A consecuencia de la reconciliación en nuestro propio ser, podemos amar a otros y podemos mostrarle a otros lo que significa estar completo. Y finalmente, de allí podemos también reconciliar todo lo que está en este mundo. Y así cuando venga Cristo a hacer todas las cosas nuevas, nosotros no podemos decir con gozo, nosotros no nos echamos para atrás con miedo, sino que más bien avanzamos proclamando sanidad, proclamando libertad. Y juntos, como aquellos que han sido sanados, podemos sanar a otros en el discipulado de nuestras iglesias para ver el propósito de Dios acá en la tierra. Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.